Bueno, eh, en mecánica cuántica, nosotros tenemos problemas típicos en una dimensión, entonces problemas en una dimensión. Un problema típico en una dimensión, por ejemplo, es una caja de potencial, ¿cierto? Nosotros tenemos acá una partícula que está restringida a desplazarse solamente en este potencial, ¿cierto? Vemos que esto es un potencial V0 acá. Y la partícula está confinada en esta caja de diferentes formas, ¿cierto? Estos son los posibles estados en los que se puede encontrar la partícula dentro de la caja. Estos son problemas en una dimensión, ¿cierto? Existen también problemas en dos dimensiones, en mecánica cuántica, por ejemplo. El mismo problema que tenemos acá, pero en dos dimensiones. Problemas en dos dimensiones. Entonces, pueden tener ustedes como algo así. Es como una cajita, pero donde una de las dimensiones está completamente confinada, ¿cierto? Entonces, y la partícula básicamente está restringida solamente a moverse en dos de las tres dimensiones. Entonces, por ejemplo, acá en dirección Y y acá en dirección X, ¿cierto? La característica que induce el potencial en la dinámica o inclusive en la estacionariedad de la partícula se puede asociar a una simetría particular. Entonces, este es un problema que tiene simetría rectangular. Este problema acá también tiene simetría rectangular. Eso tiene que ver con el potencial de confinamiento, ¿cierto? Muy bien. Ahora nosotros estamos considerando una tercera dimensión, tres dimensiones. Por ejemplo, para tres dimensiones nos interesa particularmente el problema de simetría esférica. Simetría esférica. Básicamente donde la partícula está confinada a distribuirse o a delocalizarse a lo largo de una esfera. Ya pongo la cámara por si está haciendo algún gesto, me puedan ver. Muy bien, entonces la partícula se delocaliza esféricamente. Entonces nosotros podemos tener como algo así. Sería como un potencial esféricamente simétrico. Una vez les digo, chicos, yo soy malísimo para dibujar. Los dibujos míos no son los mejores del mundo. Lo lamento. Muy bien. La simetría esférica es particularmente útil para nosotros analizar átomos, funciones de onda en un átomo, ¿cierto? Esa es la, digámoslo así, que esa sería como la utilidad principal de la simetría esférica, por lo menos en el contexto de la mecánica cuántica de una sola partícula y no relativista, ¿cierto? Y de sistemas cuánticos cerrados. Entonces sería la simetría esférica. Entonces acá en la simetría esférica la partícula va a estar confinada a delocalizarse
a lo largo de la esfera, ¿cierto? O en todo el volumen de la esfera, nosotros vamos a ver que dependiendo de la situación del momento angular, entonces esa partícula puede distribuirse o delocalizarse en diferentes geometrías. Y a cada una de esas geometrías vamos a llamar un armónico esférico. Muy bien. Listo. Entonces, vamos a comenzar planteando para este caso del potencial esférico. ¿Qué es un potencial esférico? Un potencial esférico o simétricamente esférico o con simetría esférica es un potencial que depende únicamente de la distancia del origen de coordenadas al punto donde yo valoro el potencial. Es decir, depende de R en el caso de coordenadas esféricas, más no depende de la coordenada ni teta ni phi, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos escribir la ecuación de Schrödinger de esta forma. Tenemos eh, la ecuación para los estados estacionarios menos h barra cuadrado sobre 2m laplaciano más el potencial que depende únicamente de R por el argumento que acabamos de dar por la función de onda como función de R vector que sería, por ejemplo, R teta y phi. O sea, R vector denota la coordenada y esto es igual a la energía por la función de onda que depende de R teta y phi. Profe, una pregunta. Dime. Uno, digamos, utiliza ciertas simetrías pues, en este contexto debido a que uno quiere que la ecuación de Schrödinger sea separable. O, pues, y también, digamos, porque es más fácil de evaluar o que, pues, o... Pues lo que pasa es que la ecuación de Schrödinger es separable como consecuencia de usted utilizar la representación adecuada, ¿cierto? Entonces uno representa teniendo en cuenta cuáles son las simetrías. Uno en física siempre parte de las simetrías, invarianza traslacional, invarianza temporal, invarianza rotacional, ¿cierto? Etcétera, etcétera, una clasificación de grupos y elabora a partir de las simetrías, ¿cierto? Por ejemplo, en un material, Esteban. Entonces, un material, nosotros vemos un material, por ejemplo, en una dimensión como una organización periódica de átomos, ¿cierto? Esto tiene determinada simetría. ¿Qué simetría tiene esto? Si usted, por ejemplo, que esto lo vamos a ver, si usted traslada esta cadena de átomos en una distancia A hacia la izquierda y hacia la derecha, usted obtiene exactamente la misma cadena de átomos siempre y cuando estos átomos todos sean iguales e indistinguibles, ¿cierto? Este sistema de acá se dice que tiene una invarianza traslacional, ¿sí o no? Si nosotros explotamos el hecho de que esto tiene una invarianza traslacional, nosotros podemos obtener algo que ustedes lo van a hacer, que se llama el teorema de Bloch, ¿cierto? Nosotros no utilizamos el principio de invarianza traslacional para obtener el teorema de Bloch. No, el teorema de Bloch emerge como consecuencia de la invarianza traslacional. Es decir, la simetría es lo fundamental. Lo que usted escriba matemáticamente depende de ese carácter fundamental. Lo mismo acá. Simetría esférica. La forma que nosotros vamos a obtener de la ecuación de Schrödinger emerge naturalmente debido a la simetría esférica, ¿cierto? Nosotros no aplicamos simetría esférica para obtener una ecuación particular, es al revés. La simetría esférica se hace manifiesta, ¿cierto? En la forma matemática que nosotros escribimos para la ecuación de Schrödinger. ¿Sí me explico, Esteban? Sí, profe, pero digamos, yo lo pregunto más que todo es por el hecho de que, digamos, uno tiene el potencial de Coulomb y uno, pues, obviamente, pues, intuitivamente uno pensaría que está trabajando con simetría esférica, pero digamos, el problema también es soluble en coordenadas parabólicas. Entonces, yo me pregunto si existe alguna forma rigurosa como de usted da un problema, como que a ese, digamos, aparato matemático las condiciones iniciales de su problema y eso le arroja, digamos, que simetrías hay en el problema. ¿Me hago entender? ¿Sí existe algo Sí, así? o sea, sí, a ver, puede ser resoluble en diferentes tipos de coordenadas. Inclusive, esto también, usted puede ver que en el Sakurai, esto lo pueden resolver en coordenadas cilíndricas. Y eso no tiene simetría cilíndrica. ¿Sí me explico? Sí, profe. Pero usted lo puede solucionar con simetría cilíndrica. Con simetría parabólica depende a lo que usted se refiera con parabólica.
Recuerde que parabólicas hay varios sistemas de coordenadas parabólicas. Hay parabólicas hiperboidales, parabólicas circulares, parabólicas elípticas, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pues obviamente depende a lo que uno se refiera con parabólica. Pero entonces, supongamos que usted escoge la representación adecuada. Usted representa esto adecuadamente en una de las tantas coordenadas parabólicas que hay y lo puede resolver sin ningún problema, ¿cierto? Esto se puede resolver en coordenadas cartesianas también. Lo que pasa es que o sea, usted tiene que desgastarse para poder llegar a una solución. ¿Sí o no? Hacer cambios de variables. Cuando usted hace cambios de variables, en el problema que usted está mencionando, usted naturalmente siempre vuelve a la representación de mayor simetría, que es la representación esférica. En este problema particular, la representación más simétrica que puede resolver este problema es la representación esférica. Es la más simétrica, ¿cierto? Y, disculpen, debido a eso es que nosotros escogemos la simetría esférica, ¿cierto? ¿Sí me explico? Sí, profe. Sí, yo creo que ya lo entiendo. Sí. Gracias. Ahora, este potencial de acá, yo voy a escribir este potencial, B de R, ¿cierto? Es proporcional a E al cuadrado sobre 4pi epsilon sub 0 R. Ese potencial, así como yo lo tengo, puede corresponder a diferentes tipos de simetría, ¿sí o no? Pero de todas las simetrías, la que tiene más puntos de simetría o más grupos de simetría es la esfera, ¿sí o no? De todas las posibles. Si uno quisiera meterse con teoría de grupos ya, todavía no vamos para allá, pero pues posiblemente podríamos, si quisiéramos, ¿cierto? Entonces, listo. Si vamos a representar esféricamente este hamiltoniano, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, vamos a proceder recordando que en coordenadas esféricas, el laplaciano viene dado por la siguiente expresión. Entonces, bueno, coordenadas generalizadas. Hablemos de coordenadas generalizadas primero. En coordenadas generalizadas, un segundo, listo. En coordenadas generalizadas, el laplaciano viene dado por laplaciano es igual a la suma desde k igual a 1 hasta 3 de 1 sobre el producto de los factores de escala, ¿cierto? H1, H2, H3 por la derivada parcial con respecto a la coordenada Q sub K de el producto entre H1, H2, H3 de H sub K al cuadrado por la derivada con respecto a la coordenada Q sub K. Este es el laplaciano en coordenadas generalizadas, ¿cierto? Naturalmente, estos factores de escala, que nosotros recordamos, por ejemplo, factores de escala para el caso rectangular. Tenemos que H1 es igual a H2, es igual a H3, es igual a 1. Factores de escala para caso esférico. Para el caso esférico, entonces tenemos que HR, por ejemplo, es igual a 1. H teta es igual a R. Tenemos que H phi es igual a R seno de teta, por lo tanto el producto de HR, H teta y H phi es igual a R al cuadrado seno de teta. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, así podemos evaluar el laplaciano en coordenadas esféricas, ¿cierto? Y si nosotros utilizamos esos factores de escala y la expresión que tenemos acá para
las coordenadas generalizadas, entonces vamos a obtener lo siguiente. Vamos a obtener laplaciano va a ser igual a 1, a ver, sobre r cuadrado seno de teta factor de la derivada con respecto a r. Acá tenemos h teta por h phi sobre hr por la derivada con respecto a r. El primer término. El segundo término tenemos más la derivada con respecto a teta de hr por h teta sobre h teta, perdón, hr por h phi sobre h teta por la derivada con respecto a teta más la derivada con respecto a phi de hr por h teta sobre h phi por la derivada con respecto a phi. Bueno, muy bien. Listo. Ok. Entonces, si nosotros miramos a ver quiénes son estos manes de acá, este es R, ¿cierto? Este de acá es R seno de teta. Un segundo, yo reviso una cosa. Esto sería H teta por H phi, R seno de teta. Sí, muy bien. Entonces, ¿cómo queda esto? Esto queda como 1 sobre R cuadrado seno de teta por la derivada con respecto a R de R seno de teta por la derivada con respecto a R más este HR, esto es 1, esto es R seno de teta, ¿cierto? Y esto es R, por lo tanto se queda más la derivada con respecto a teta de seno de teta por la derivada con respecto a teta. Más, esto es R, entonces R seno de teta, ¿cierto? Entonces más 1 sobre R al cuadrado seno de teta, más sin embargo, este seno de teta no depende de phi, por lo tanto lo puedo sacar de la derivada y esto queda al cuadrado acá por la segunda derivada con respecto a phi. Esto es lo que es el laplaciano en coordenadas esféricas. Ahora sí, entonces podemos reemplazar el laplaciano en coordenadas esféricas en la ecuación de Schrödinger, ¿cierto? Para los estados estacionarios obtenemos lo siguiente. Reemplazando la ecuación de Schrödinger en, perdón, reemplazando en la ecuación de Schrödinger más bien. En la ecuación de Schrödinger, el resultado anterior obtenemos muy bien. Pero este resultado acá, ¿cómo nos queda? Nos queda menos h barra al cuadrado sobre 2m factor de 1 sobre r cuadrado seno de teta por la derivada con respecto a r de r seno de teta. Espera un segundo, chicos. No, esto es r cuadrado acá. Acá es r cuadrado seno de teta, ¿cierto? Por la derivada con respecto a r. Más sin embargo, acá, nosotros podemos apreciar, entonces se cancela un seno de teta con un seno de teta. O sea, este de acá, con este acá, lo puedo sacar de la derivada sin ningún problema. ¿Sí o no? Más Profe,
Dime. Ahí en el término de la derivada de teta se faltó poner el factor de afuera, ¿no? El 1/r² seno de teta. Sí, totalmente. Gracias, Joan. Con gusto, profe. 1/r² seno de teta por la derivada con respecto a teta de seno de teta por la derivada con respecto a teta. Bueno, bien. Acá más 1/r² seno de teta por la derivada con respecto a teta del seno de teta por la derivada con respecto a teta. ¿Cierto? Bueno. Continuamos. A ver, entonces esto quedaría acá. Coloquemos esta de acá como un corchete. Entonces tenemos acá más 1/r² seno cuadrado de teta por la segunda derivada con respecto a phi. Todo esto actuando, todavía no, dejémoslo así por el momento. O sí, no, sí, actuando sobre sí de r teta y phi, ¿cierto? Más v de r por sí de r teta y phi igual a energía por sí de r teta y phi. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a proceder acá? Vamos a expresar tal cual como decía ahora Esteban. Entonces, ahorita Esteban estaba preguntando por la separación de variables. Nosotros procedemos en este tipo de geometrías con separación de variables. Entonces, separación de variables. En la separación de variables, básicamente que nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos que la función de onda que depende de teta y de phi la podemos expresar como el producto entre una función de onda que depende de la coordenada radial por una función de onda y que depende de las coordenadas angulares teta y phi. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Listo. Entonces así nosotros podemos expresar la ecuación anterior de la siguiente forma. Es así. Obtenemos menos h barra al cuadrado sobre 2m. Quitémonos ese h barra al cuadrado de ahí, que es que eso está muy cansón. Entonces vamos a multiplicar esto. Multipliquemos acá por menos 2m sobre h barra cuadrado, ¿cierto? Y acá tenemos por menos 2m sobre h barra cuadrado, ¿sí o no? O sea que cómo nos queda esta parte de acá. Nos quedaría como 1 sobre r al cuadrado derivada con respecto a r de r al cuadrado por la derivada con respecto a r del producto r de r por y de teta, phi. Más, a ver, pongamos esto acá, más 1 sobre r al cuadrado seno de teta por la derivada con respecto a teta del seno de teta por la derivada con respecto a teta de r de r por y de teta phi. ¿Cierto? Muy bien. Y en últimas tenemos más 1 sobre r al cuadrado seno cuadrado de teta, segunda derivada con respecto a phi de r por y de teta phi, ¿cierto? Más la energía, porque esto queda acá negativo. Esta parte queda negativa, la paso para el lado derecho, queda positiva, ¿cierto? Entonces queda como la energía menos el potencial por r de r por y de teta phi.
Y esto es igual a 0. Bueno, muy bien. Entonces ahora vamos a proceder y vamos a dividir por la función de onda en ambos lados, como es lo convencional, ¿cierto? Nosotros dividimos por la función de onda acá. Profe, creo que ahí le faltó el 2m sobre h barra cuadrada. Sí, sí, total. Gracias. 2m sobre h barra cuadrada. Entonces acá dividimos por la función de onda. Vamos a dividir acá por r de r, ¿cierto? Y y de teta phi. Si hacemos esta división acá, pues básicamente, como este y de teta phi no depende de r, sale de esas derivadas y se puede cancelar con este de acá. Vamos a dividir este término de acá por la misma cantidad, por r de r por y de teta phi. Entonces se cancela este acá, r de r, con este r de r que no depende de teta, o sea que puede salir de esas derivadas. Lo mismo acá vimos por r de r por y de teta phi. Entonces se cancela r de r con r de r, que es independiente de phi, ¿cierto? Y acá, naturalmente, podemos dividir esto por r de r por y de teta phi. Se cancela este con este, ¿sí o no? Mediante este procedimiento, entonces nosotros vamos a obtener la siguiente ecuación, ¿sí o no? Podemos escribir 1 sobre r de r, acá queda este 1 sobre r de r, por 1 sobre r al cuadrado, derivada con respecto a r, de r al cuadrado, por la derivada de r con respecto a r. ¿Sí o no? Listo, excelente. Voy a colocar acá, antes que los términos angulares, voy a colocar acá este término que tiene el potencial. Entonces me queda más 2m sobre h barra al cuadrado que multiplica a e menos el potencial. ¿Cierto? Ahora sí, entonces me voy a apropiar de los términos angulares. ¿Cierto? Entonces, en este caso, los términos angulares, vamos a hacer esto. Entonces, comencemos con este man de acá. Entonces, esto es 1 sobre y de teta, phi, por r cuadrado seno de teta, ¿cierto? Y un segundo, que creo que me faltó algo por acá. A ver. ¿Qué me faltó? No me ha faltado nada, pero es que hay una cosa que no me está cuadrando. ¿O será que sí me cuadra? Bueno, sigamos y después miramos si me cuadra o no. Si no me cuadra, chicos, nos devolvemos ahí con toda la pena del público. Listo. Entonces, más 1 sobre r al cuadrado seno de teta por y de teta, phi, por la derivada con respecto a teta de seno de teta por la derivada de y de teta phi con respecto a teta. Muy bien. Y el otro término angular lo voy a colocar por acá. Utilicemos este otro colorcito. Más 1 sobre r al cuadrado. Por seno cuadrado de teta por y de teta phi. Por la derivada segunda de y de teta phi con respecto a phi. Y esto es igual a 0. Muy bien. Ya sé por qué no me cuadraba esto ahorita. Voy a quitar este r al cuadrado de acá. De acá y de acá. Pues obviamente para eso tengo que multiplicar acá por r al cuadrado. O sea, multiplico toda la ecuación por r al cuadrado. Y ahora me quedan dos ecuaciones, dos subecuaciones de esta forma. Vamos a revisarlas. Me queda esta parte de acá que depende del radio. Y esta parte de acá que depende del ángulo. En últimas, yo estoy sumando dos funciones. Una función de r la estoy sumando con una función de teta y phi porque las derivadas no cambian una función.
La derivada de una función de x sigue siendo una función de x. La derivada de una función de teta sigue siendo de teta. La derivada de una función de phi sigue siendo una función de phi, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que realmente, qué es lo que realmente cambia? O lo que yo podría esgrimir. ¿Qué argumento puedo esgrimir de acá? Si esto acá es una función de R, chicos, esto es una función de R claramente, ¿cierto? Y claramente esto es una función de teta y phi. ¿Cómo posiblemente puede ser que una función de R más una función de teta y phi sea cero? ¿Ustedes tienen alguna idea? A ver, tendrían que ser constantes y una es la negativa del auto. Muy bien. Tenían que ser constantes y la una ser la negativa de la otra. Resulta que nosotros podemos llamar eso cualquier constante, ¿cierto? Podemos hacer esto cualquier constante. Lo que pasa es que después en el proceso de elaboración, porque uno siempre se pregunta, y la primera vez que alguien hizo esto, se dio cuenta que esa era la constante. No, la verdad es que no. Lo que pasa es que existen, lo que ustedes vieron en sus cursos de métodos matemáticos para la física, existen las funciones especiales. Y las funciones especiales satisfacen una ecuación diferencial particular. Y cuando comparamos una de estas ecuaciones con una ecuación diferencial especial particular, entonces ahí nos damos cuenta que para poder que esta ecuación diferencial coincida con esa ecuación diferencial especial, este término de acá debe de ser L por L más 1. L simplemente es un entero que en este momento no tiene ningún sentido para nosotros. Lo tendrá el viernes, la semana entrante, cuando, digamos, entremos más en rigor en el momento angular y en la estructura formal del momento angular, cierto, lo tendrá, pero en este momento no lo tiene. Y acá, entonces, obviamente, esta parte angular la hacemos, como dice Joan, menos L por L más 1, ¿cierto? Entonces, y así L más 1, L por L más 1, menos L por L más 1 da 0. De acá, pues, nosotros podemos obtener entonces un conjunto de dos ecuaciones que tenemos que solucionar. Uy, esto ya está como muy largo acá. Es que estas páginas hay que compartirlas porque OneNote en los dispositivos no permite que uno escriba todo lo que quiera. No, no he podido entender por qué. Entonces, cuadremos acá esta vuelta. Bueno, muy bien. Listo, entonces abramos otra página. Spherical harmonics. Segundo. ¿Cómo puse yo esto acá? One. Ok. Y aquí hasta pongámosle tú. Entonces así nosotros podemos obtener, a ver si me acuerdo. Por favor, si me falta un factor, me avisan. Esto era la derivada. Ahora la podemos escribir la derivada ordinaria porque ya no depende de más variables de r al cuadrado por la derivada de r de r con respecto a r. Ahora la cosa era más 2mr al cuadrado sobre h barra al cuadrado que multiplica a e menos v de r igual a L por L más 1. ¿Está bien ahí, chicos, o no? En el lado izquierdo falta el 1 sobre R mayúscula. Ah, gracias. Tienen toda la razón. Es 1 sobre R de R por la derivada con respecto a R. Esta ecuación que nosotros tenemos acá, que solo depende del grado de libertad radial de nuestra representación esférica, se llama la ecuación radial. Es lo que nosotros conocemos como la ecuación radial, ¿cierto?
ecuación radial. La segunda ecuación que nos había quedado ahorita, esperen, miro porque ya me olvidó. Entonces, SR al cuadrado se iba en ambos lados. Queda 1 sobre seno de teta, 1 sobre seno cuadrado por y. Bueno, muy bien. Entonces, acá, ¿qué tenemos acá? Tenemos que esto es 1 sobre seno de teta por y de teta, phi, por la derivada con respecto a teta de seno de teta por la derivada de y de teta, phi con respecto a teta, ¿cierto? Más 1 sobre seno cuadrado de teta por y de teta, phi por la derivada segunda de y de teta, phi con respecto a phi, y esto es igual a menos L por L más 1. Bueno, muy bien. Acá tenemos lo que conocemos como la ecuación angular. Listo. Es la ecuación angular. Hay algo que a nosotros nos dice, digamos, la intuición nos dice que esta ecuación angular de acá, eh, esta ecuación angular de acá ha de tener que ver con el momento angular. El momento angular está muy relacionado con la simetría esférica, ¿cierto? Está muy relacionado con la simetría esférica y entonces nosotros vamos a comenzar a trabajar con esta ecuación angular. Vamos a dejar la ecuación radial para la otra semana, ¿cierto? Que también tenemos que obtener la ecuación radial. Con la ecuación radial hay muchos problemas interesantes asociados, ¿cierto? Y podemos resolver un átomo de hidrógeno exactamente si sabemos cómo representar apropiadamente la función radial que es RDR, ¿cierto? Entonces de ahí podemos tener las funciones de onda del átomo de hidrógeno. Pero es un problema importantísimo en mecánica cuántica y que se utiliza, digamos, con una relativa frecuencia y periodicidad en otras áreas del conocimiento. Pero más importante que la ecuación radial es esta de acá. Y a este término, que es la solución de esa ecuación radial, que es y de teta, phi, lo vamos a conocer como armónico esférico. Esto está relacionado con que y de teta, phi forma una base ortonormal en un espacio de funciones, ¿cierto? Entonces, si existe, digamos, para todo X que se encuentra en Rn, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, existe una f de x, ¿cierto? Una f sub i de x tal que una función arbitraria por ejemplo, g de x se puede expresar de la siguiente manera. G de x se puede expresar como la combinación lineal de los elementos de una base, que en este caso es una base de un espacio funcional que genera todo el conjunto de funciones que pertenecen a los espacios de Lebesgue, etcétera, etcétera, ¿cierto? Son absolutamente integrables al cuadrado, absolutamente integrables a la n, o sea que pertenecen a L
a L super 1 pertenecen a L super 2, pertenecen a L super n, ¿cierto? Entonces lo básico pues de análisis funcional. De un coeficiente, por ejemplo, gamma i por f de f sub i de x. Obviamente, entonces f sub i forma una base, ¿cierto? Y los diferentes miembros de esa base se les llama armónicos, ¿sí o no? En el ejemplo de Fourier, por ejemplo, vamos a colocar ejemplo, análisis de Fourier. Entonces, base W, la base de Fourier es una constante por el coseno, por ejemplo, de omega sub 0t, coseno de 2 omega sub 0t, coseno de m omega sub 0t, infinitos cosenos seno de m omega sub 0t. Lo siento, fueron las luces acá. Seno de omega sub 0t, seno de 2 omega sub 0t, seno de m omega sub 0t. Puntos suspensivos. Esta es una base que permite representar una función periódica arbitraria en ese espacio funcional de la cual esta es base, ¿cierto? Y esa función, por ejemplo, f de x es a sub 0 medios más la sumatoria desde k igual a 1 hasta más infinito de a sub k coseno de omega sub k por t más b sub k seno de omega sub kt, ¿cierto? A los miembros de esa base se les llama armónicos. Entonces, todos estos manes de acá son armónicos. Inclusive el 1 también es un armónico de frecuencia cero, ¿cierto? La constante también constituye un miembro de la base. Lo que pasa es que, bueno, y el 0 no puede ser un miembro de una base de un espacio funcional. Por eso es que a estos de acá se les llama armónicos esféricos. ¿Por qué? Porque están escritos en términos de una base esférica. Usted puede expandir a y de teta, phi, expandirlo no. Y de teta, phi es que es la proyección de una base esférica o de un estado más bien, de un estado, digamos un ket arbitrario alfa, es la proyección del ket arbitrario alfa sobre una base esférica, ¿cierto? Esto es lo que es y de teta phi. Y la superposición de diferentes y's, ¿cierto? Entonces va a permitir que nosotros podamos representar una función de onda arbitraria para un sistema con simetría esférica. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Entonces, y uno se pregunta, bueno, y cuando uno está superponiendo y, ¿qué está superponiendo? Nosotros tenemos acá que tenemos varias f sub i's, ¿cierto? Para i igual a 1 hasta n. Pero acá, ¿cuántas y's tenemos? Vamos a comenzar pensando que podemos tener una y para cada L, por ejemplo. ¿Sí o no? Entonces, para cada L podemos tener una y. Acá vamos a retomar entonces este problema de la ecuación angular, sino que lo vamos a escribir de otra forma. Vamos a multiplicar ambos lados por seno de teta, seno cuadrado de teta por el armónico esférico. Entonces, acá multiplicando la ecuación angular por seno cuadrado de teta por y de teta, phi, obtenemos espera un tico. Obtenemos la derivada parcial con respecto a teta del seno de teta
por la derivada de y de teta phi con respecto a teta, ¿cierto? Más la segunda derivada de y de teta phi con respecto a phi, esto es igual a menos L por L más 1 por el seno al cuadrado de teta por y de teta, phi. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, bueno, de hecho, si yo quiero ser más preciso con esto, esta es a la ecuación que le llaman la ecuación angular. Digamos, la otra también es la ecuación angular, pero tiene los mismos términos, ¿cierto? Simplemente es una forma de reorganizar la ecuación. Pero digamos, para hacer más precisión, entonces la que no encuentra en los libros con el nombre de ecuación angular es esta. ¿Cierto? Entonces, copiamos esto un poquito más comprimido, a ver si nos cabe ahí en pantalla. Segunda derivada de y de teta phi con respecto a phi igual a menos L por L más 1 por seno al cuadrado de teta por y de teta, phi. ¿Sí o no? Entonces, ecuación angular. Ecuación angular teta phi. Bueno, muy bien. Ahora vamos a volver a factorizar y. ¿Cierto? Primero factorizamos sí en R y Y. Ahora vamos a factorizar a Y. Si nosotros factorizamos a Y, podemos obtener un par de ecuaciones diferenciales que tienen solución exacta para las funciones cuyo producto es Y. ¿Cierto? Entonces, ansatz. Y de teta, phi es igual a, por ejemplo, f de teta por lambda de phi. ¿Cierto? Si ustedes reemplazan esto acá, entonces, ¿cómo les queda? Les decimos, reemplazando en la ecuación angular, pues obtenemos lo siguiente. Derivada con respecto a teta de seno de teta por la derivada con respecto a teta de f de teta por lambda de phi más la derivada segunda con respecto a phi de f de teta por lambda de phi es igual a menos L por L más 1, ¿cierto? Multiplica seno cuadrado de teta por f de teta por lambda de phi. ¿Sí o no? Muy bien. Acá procedemos de la misma forma dividiendo por f de teta lambda de phi. Muy bien, entonces se va. Acá lambda no depende de teta, entonces puede salir de ese par de derivadas. Pero lambda no depende de teta, entonces podemos cancelar acá. Lambda con lambda, ¿cierto? Acá podemos cancelar como lambda, perdón, como teta no depende de phi, entonces cancelamos acá. Phi, perdón, f de teta con f de teta, ¿cierto? Y acá sencillamente se cancela f de teta con f de teta y lambda de phi con lambda de phi. Obteniendo ¿qué obtenemos acá? Entonces tenemos la derivada con respecto a teta de seno de teta por la derivada de f de teta con respecto a teta más
la segunda derivada de lambda de phi. Ups, me faltaron los 1 sobre, ¿cierto? ¿Qué pasó, chicos, que no dieron cuenta? Profe, yo tengo una pregunta. Dime. ¿Por qué el ANSA se toma como el producto de, pues, de esas dos funciones y no una suma? Porque una suma, con una suma usted no la puede separar. ¿Sí me entiende? La suma de dos cosas que depende, que, mejor dicho, la suma de dos funciones de x y y siguen siendo funciones de x y y, ¿cierto? Cuando nosotros queremos separar algo, las cosas se empezaron mediante productos. ¿Se acuerdan de estadística? Cuando le decían, listo, la probabilidad de x, y. Y entonces, obviamente, ¿usted qué tiene acá para usted calcular un observable? Entonces, por ejemplo, usted quiere el promedio de x por y. Entonces, esto era la integral doble de xy por p de xy de x de y. Y usted decía, ¿en qué condiciones? Recuerda, esta es una clásica estadística. ¿En qué condiciones puede uno decir que la media de x por y es igual a la media de x por la media de y? Usted le decía, bueno, en el caso tal de que p de x y sea p de x por p de y. Escribiendo, esto es la integral de x por p de x por dx por la integral de y por p de y por dy. O sea, si usted tuviera acá una suma, cada término de la suma se quería dependiendo de x y y, pero si usted tiene un producto, no. ¿Sí me explico? Sí, 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 profe, gracias. Entonces, continuamos acá. Esto es 1 sobre f de teta que multiplica a la derivada con respecto a teta del seno de teta por la derivada con respecto a teta de f de teta, ¿cierto? Más 1 sobre lambda de phi por la segunda derivada de lambda de phi con respecto a phi, ¿cierto? Igual a menos L por L más 1 por seno cuadrado de teta. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Eso es lo que nosotros tenemos acá. Ahora, vamos a pasar esto para el lado derecho, perdón, para el lado izquierdo. Entonces tenemos lo siguiente. A ver. 1 sobre f de teta derivada con respecto a teta de el seno de teta por la derivada de f de teta derivada con respecto a teta más L por L más 1 por el seno al cuadrado de teta más 1 sobre lambda de phi por la segunda derivada de lambda de phi con respecto a phi. Esto es idénticamente igual a 0, ¿cierto? Como dijo ahorita el compañero Jovan, ¿cierto? Entonces, Jovan había dicho lo siguiente. Bueno, cuando yo le pregunté, listo, entonces esto es una función de teta. Esto acá digamos que es un H1 de teta. Y esto acá es un H2 de phi. ¿Cómo hace uno para que una función de teta y una función de phi sumadas den cero? Pues como dijo el compañero Joan, ellas independientemente han de ser un entero, ¿cierto? Voy a hacer acá un pequeño, digamos, una pequeña modificación a lo convencional que uno ve en los libros. Vamos a escoger a esto. Escojamos a esas constantes de acá, escojámoslas como capa, por ejemplo. Entonces uno dice que esto es igual a capa, ¿cierto?
Y si eso es igual a kappa, entonces obviamente esto es igual a menos kappa. Si nosotros hacemos eso, entonces, ¿qué nos queda? Nos queda, partiendo de esta ecuación de acá, la ecuación para phi, nos queda que 1 sobre lambda de phi es igual a la segunda derivada de lambda de phi con respecto a phi, y esto es igual a menos kappa. De acá nosotros obtenemos que la segunda derivada de lambda de phi, ahora la colocamos ordinaria, con respecto a phi más kappa por lambda de phi es igual a 0, ¿cierto? Esto es un oscilador armónico. Eso era de esperarse, ¿cierto? Era de esperarse que el grado de libertad phi iba a ser un oscilador armónico, ¿cierto? Porque estamos hablando del plano polar, ¿sí o no? Y si nosotros recordamos el átomo de Bohr, recuerden que cuando nosotros hacemos una proyección estereográfica sobre el plano polar, lo que nosotros obtenemos es la onda electrónica, la onda del electrón orbitando al núcleo. ¿De qué forma? De forma continua, ¿cierto? O sea que hay unas condiciones de frontera asociadas con la órbita, ¿sí o no? Entonces, muy bien. Ahora, esto es un oscilador armónico. Más sin embargo, para este oscilador armónico, ¿qué tenemos para este oscilador armónico? Que entonces lambda de phi sería igual a E a la raíz de kappa, E a la raíz de kappa por phi, ¿cierto? Entonces, convencionalmente, por eso es que en los textos uno no encuentra que esto es kappa. Es lo mismo que pasa con L por L más 1. Primero a alguien se le ocurrió hacer esa constante igual, por ejemplo, a gamma, y después descubrió que era más versátil que gamma fuera igual a L más 1. Lo mismo acá, L por L más 1. Nosotros hicimos esa constante kappa, ahora estamos descubriendo que es más versátil que kappa sea m al cuadrado, ¿cierto? Para que la raíz de kappa sea sencillamente m. Y este número tiene una interpretación física muy clara, ¿sí o no? Como vamos a ver después. ¿Sí o no? Muy bien, entonces hacemos acá kappa igual a m al cuadrado y menos kappa igual a menos m al cuadrado, de donde nosotros obtenemos que lambda de phi no es otra cosa que e a la m phi, ¿cierto? Esta es la función de onda angular polar, ¿cierto? Esta es la parte polar de la función de onda angular. Entonces, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, el átomo de hidrógeno, ¿cierto? Entonces, vamos a orbitar el átomo de hidrógeno de esta forma. Uy, esta vaina es espantosa, yo no puedo usar cómo dibujar esto. Como algo así, ¿cierto? Bueno, ustedes me entienden, pues, ¿sí o no? Y si no, entonces imaginen el dibujo, o lo buscan por ahí. Entonces, de acá nosotros vemos que la onda es continua en la trayectoria. Por lo tanto, phi, si nosotros supongamos que el grado de libertad phi comienza acá. Entonces, este es un punto para donde phi es el plano phi igual a 0. Y él comienza a recorrer la órbita y llega a un punto donde phi es igual a 2pi. La onda que está orbitando al núcleo debe ser continua. Por lo tanto, imponemos condiciones de frontera. Que dicen que lambda de phi debe ser igual a lambda de phi más 2pi. De las condiciones de frontera, volvemos a hablar de la simetría. Las condiciones de frontera están muy relacionadas con la simetría. Y ojo que acá esta condición de frontera nos va a dar
una ligadura para el parámetro M. Y la simetría, según el teorema de Nether, está asociado que con cantidades conservadas, ¿cierto? Eso significa que ese parámetro M está asociado con una cantidad conservada. Y acá vamos a estar hablando de una degeneración, de un degeneramiento, ¿cierto? Ese parámetro M está asociado con la simetría esférica y por ende está asociado con un degeneramiento, ¿cierto? Y una cantidad conservada. Recuerden, cantidad conservada, generador, degeneramiento y simetría, todas van juntas en la misma cajita, ¿sí o no? Entonces, decimos acá, por el teorema de Nether, M está asociado o asociada, no sé cuál sería, a una simetría, ¿cierto? Cantidad conservada y degeneramiento, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos decir acá? Partimos de esta ecuación y decimos si lambda de phi es igual a lambda de phi más 2pi. De acá, entonces nosotros obtenemos que E a la m phi es igual a E a la m por phi más 2pi. O sea que esto es E a la m phi por E a la 2pi m, ¿cierto? Y esta vaina acá tiene que ser 1. Por lo tanto, para que estos dos sean iguales, o sea que E a la 2pi m es igual a coseno de 2pi m más I seno de 2pi m, pero el seno de un entero por pi. Eso es un entero, el seno de un entero por pi. ¿Cuál es el seno de un entero por pi? Cero, ¿cierto? Por lo tanto, coseno de 2pi m debe de ser igual a 1. Bueno, acá no habíamos derivado la condición que esto era un entero. Apenas vamos a llegar a esa condición. Disculpe. Me adelanté un poquito con un spoiler. Para que esto sea real e igual a 1, seno tiene que ser 0 para que sea real, ¿cierto? ¿Cuándo es seno 0? Cuando su argumento es un múltiplo entero de pi. O sea que m tiene que ser un entero. ¿Y cuándo es esto 1? Si m es un entero, pues grafiquemos el coseno. Coseno de x, ¿cierto? Entonces, para m cualquier entero, si m es el entero que sea, esto es 0. Acá es 1. Por acá es menos 1, ¿cierto? Independientemente de lo que sea m, esto siempre da 1. Por lo tanto, m es un entero tal que m es igual a 0, más o menos 1, más o menos 2, más o menos n, por ejemplo, etcétera. ¿Qué representará m? Una curiosidad ahí. ¿Qué representará m? O sea, ¿con qué simetría estará asociada m? ¿Cierto? Tiene una simetría ahí. Eh, mm, una pregunta. Una pregunta. ¿Qué simetría rompe el campo magnético? ¿Eso lo enseñaron en clásica o no? ¿Qué simetría rompe un campo magnético? Una inducción magnética.
Profe, pues yo supongo que depende primero de la dirección en la que usted coloque el campo magnético, ¿cierto? Porque dependiendo de la dirección en la que usted coloque el campo magnético, usted en el lagrangiano va a tener que, dependiendo pues de la componente, ya no va a tener que una variable esa sea cíclica, entonces ya no va a tener una cantidad conservada en esa dirección. ¿Me voy a entender? Es perfectamente cierto lo que usted acaba de decir, Esteban. Lo que pasa es que yo le invito a que, digamos, eh, deje el lagrangiano por fuera de esta discusión por 5 segundos, ¿sí o no? Vamos a pensar en la física, ¿cierto? Independientemente de su descripción. Pero usted tiene razón, ¿cierto? Si usted no utiliza, por ejemplo, el lagrangiano, usted me puede decir a mí, vea, Juan David, yo aplico una inducción magnética en una espira de corriente. Y supongamos que esa espira de corriente tiene corriente en ausencia de la inducción magnética, ¿cierto? Entonces usted tiene una espira de corriente por acá. La corriente puede ir en esta dirección sin ningún problema. La corriente neta, ¿cierto? Supongamos que usted tiene dos fuentes de voltaje acá. Usted tiene una fuente de voltaje positiva y una fuente de voltaje negativa y usted analiza este sistema por el método de la superposición. Usted tiene una fuente de voltaje acá. Más o menos V de T. Bueno, más o menos V, pues no tiene que ser dependiente del tiempo, ¿cierto? Más o menos V. Y usted tiene otra fuente de voltaje por acá con la polaridad cambiada. Pongamos esto entre los mismos puntos. Tiene por acá una fuente de voltaje con la polaridad cambiada, ¿cierto? Entonces, esto es acá menos más V. Esas polaridades están en contrafase, porque usted si recorre la espira va más menos y después va menos más. Una pregunta, Esteban, ¿cuánto vale la corriente en esa espira? Así como está eso. No te estoy escuchando, Esteban, de pronto estás hablando con el micrófono apagado. Profe, pues la verdad, no sé, pues cero, no sé. Cero. Cero. La corriente neta es cero. Eso no significa que no haya corriente, porque si usted lo analiza por superposición, usted tiene una corriente girando en sentido contrario a las manecillas del reloj. Cuando cortocircuita la fuente en blanco y deja solamente la fuente en azul, si lo hace por superposición, ¿cierto? Entonces, en ese caso, la corriente va contraria a las manecillas del reloj en este sentido. ¿Sí o no? Yo no estoy haciendo referencia a ningún lagrangiano de ningún tipo, ¿cierto? Cero lagrangianos. Lagrangiano es una descripción. La observación es independiente del lagrangiano. La observación, el empirismo es el empirismo. El lagrangiano, el hamiltoniano, la integral de camino, lo que ustedes quieran, es una descripción del fenómeno. El fenómeno no depende de la descripción. Lo mismo cuántico y clásico. ¿Este es un sistema clásico o cuántico? Ninguna de las dos. Lo que es clásico y cuántico es la descripción, no el sistema, ¿cierto? Entonces es que la descripción cuántica describa mejor el comportamiento, es una cosa distinta, ¿sí o no? Ahora, yo voy a cortocircuitar la fuente en azul y voy a analizar la fuente en blanco. Pues así, la corriente que induciría la fuente en blanco sería de esta forma.
va contraria a la dirección de la corriente en azul. Y por superposición, Esteban, ¿usted qué hace? Suma los efectos de las causas independientes, ¿cierto? Y la suma de las causas es igual a la suma de los, o produce la suma de los efectos, por lo tanto da cero. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, Ahora, ¿qué es lo que esto significa físicamente, independiente de la descripción? Lo que esto significa físicamente es que usted tiene una cantidad de electrones van en dirección contraria a las manecillas del reloj. La otra cantidad de electrones va en dirección de las manecillas del reloj. Pero el efecto neto es cero. ¿Hay corriente? Sí, sí hay corriente. ¿Qué es lo que está pasando? Es que el efecto neto es cero debido a una propiedad que tiene este sistema por su simetría. Como este es un sistema altamente simétrico, es debido a su simetría, este sistema tiene algo que conocemos como invarianza rotacional, ¿cierto? Resulta que esto está asociado con una propiedad geométrica que se conoce como la reciprocidad de la rotación. Esto está asociado con la reciprocidad de la rotación. ¿Qué sucede acá? Es exactamente lo mismo usted rotar hacia la izquierda o hacia la derecha. Eso es lo que usted quería decir, Estefan, con el lagrangiano, ¿cierto? sí, No hay ninguna diferencia. Lo que pasa es que acá estamos analizando es la física del problema, ¿cierto? Ya después la descripción y uno, obviamente en el lagrangiano, ¿cómo construye uno el lagrangiano? Porque el lagrangiano no está ahí, porque sí, el lagrangiano viene de acá, ¿cierto? O la acción, obviamente uno necesita la acción. Saber cuáles son los términos en la acción para poder construir el lagrangiano. Entonces, acá, básicamente, que lo que nosotros necesitamos para que haya corriente neta diferente de cero es que necesitamos romper la reciprocidad de la rotación. Y para romper la reciprocidad de la rotación tenemos que romper una simetría, ¿cierto? Esto tiene una simetría de invarianza rotación. Eso significa que en la dirección que usted rote es la misma vaina, ¿sí o no? Es exactamente lo mismo. ¿Ustedes alguna vez se han parado en el centro de Medellín y han mirado hacia los costados? Es exactamente igual porque Medellín es un valle, ¿sí o no? Bueno, pues obviamente ahora hay diferencias porque por ahí hay una casa azul, una casa roja, ¿cierto? Como es que no hubiera nada. Usted comienza a girar hacia la izquierda o a la derecha, ve lo mismo si no hubiera nada, porque es un valle, ¿cierto? Entonces pasa exactamente lo mismo acá. Usted se para en toda la mitad de esa espira circular. Usted mira hacia la izquierda o hacia la derecha, ve exactamente lo mismo. Tiene que romper con esa reciprocidad. Para usted romper con esa reciprocidad, necesita romper una simetría, ¿cierto? Usted rompe la simetría, rompe la reciprocidad e inmediatamente rotar hacia la izquierda o hacia la derecha va a tener un efecto observable diferente. Acá no. Usted rota hacia la izquierda, el único que rota hacia la derecha por la corriente de acero, ¿cierto? ¿Qué tiene que hacer usted para que hayan electrones que quieran irse más hacia un lado que hacia el otro? Tiene que colocar un campo magnético, ¿cierto? Por lo tanto, el campo magnético rompe la simetría, que es la invarianza rotacional en este caso, pues particular. Naturalmente, cuando estamos hablando de simetrías, vamos a ver qué es más que eso, ¿cierto? Rompe la simetría de inversión temporal, ¿cierto? Entonces, ya si usted tiene un sistema físico y cambia T por menos T, esto ya no es simétrico, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿sí o no? Listo. Entonces, ¿qué hacemos acá? Aplicamos un campo de inducción magnética
y dependiendo de la dirección del campo de inducción magnética va a haber una corriente inducida en una dirección o en la otra. Por la regla de la mano derecha, en este caso el campo magnético va a inducir una corriente en esta dirección. Y por lo tanto va a haber una corriente neta debido a que ahora, cuando este sistema rota, si no rota en la dirección de la circulación de la inducción magnética, entonces requiere un input de energía para poder rotar en esa dirección. Es decir, la energía necesaria para rotar en la dirección contra las manillas del reloj o a favor es diferente, ¿cierto? Y los sistemas físicos privilegian las transformaciones de menor energía. Por lo tanto, acá ya hemos roto eh, la reciprocidad de rotación de esa espira. ¿Por qué estoy hablando de esto? ¿Qué tiene esto con mecánica cuántica? Bueno, entonces acá, una vez nosotros consideramos la simetría circular que da origen a esta condición de frontera, nosotros podemos hacer, digamos, el siguiente planteamiento. Podemos decir que m igual a 0, ¿cierto? M igual a más o menos 1. M igual a más o menos 2. Independiente del valor que tome M, va a haber un observable que siempre es igual por la reciprocidad de rotación de esa simetría esférica, ¿cierto? Observable independiente de M. Clave. Cuando usted aplica un campo magnético o una inducción magnética, se levanta el degeneramiento, ¿cierto? Esto es para la inducción magnética igual a 0. Cuando usted aplica una inducción magnética que sea diferente de 0, ¿cierto? Entonces, observable una función de M, de este valor entero que yo tengo acá. El campo magnético levanta un degeneramiento en el problema de armónicos esféricos que nos permite ver un observable como función de M. En física, eso tiene un nombre muy famoso y fue uno de los primeros premios Nobel que se dio. Se llama el efecto Zeeman. Después hablamos del efecto Zeeman. Listo. Uy, me pasé 5 minutos, chicos. Lo siento. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta o nos vamos a almorzar? Pues, profe, yo tengo dos preguntas, pero yo creo que es mejor ir a almorzar por el momento. Entonces, si Ah, algo, bueno. escribo al WhatsApp, puedo, ¿cierto? Sí, si quiere, dígame las preguntas para tenerlas listas las respuestas. Ahorita las respondo. Pues la primera pregunta era como pues acerca de bibliografía respecto a lo que mencionabas ahorita de la primera pregunta que te hice, y era que decías como que en este caso del potencial esférico hay como más puntos de simetría en la esfera y por eso uno utiliza ese tipo, digamos, de coordenadas, ¿me hago entender? Sí, respuesta directa. Topology in Physics de Nakahara. ¿Sí o no? Por ejemplo. Y más tarde escríbame al WhatsApp y le envío un libro de teoría de grupos. Muy bueno, ¿cierto? Si le gusta lo abstracto y todas las vainas, entonces ese libro es muy bueno. Si no le gusta lo abstracto, pues es bastante maluco. Pero es muy importante leer un libro de teoría de grupos una vez en la vida si uno es físico. Segunda pregunta. Y la otra era respecto a esta función lambda, pues que uno sabe, pues yo siempre he tenido esa pregunta y me imagino que eso debe tener una respuesta particular. Es que, cierto, como eso es una ecuación de segundo orden, eso en principio tiene dos soluciones. Uno porque es como que siempre ignora una de las soluciones y se queda con el Euler a la m a la i m phi y descarta la de Euler a la menos i m phi. Excelente pregunta. Por la invarianza rotacional, E a la IMFI y E a la menos IMFI producen el mismo observable. Exactamente el mismo. Es muy buena la pregunta.
No estamos descartando ninguna solución. Coloque, si usted quiere, e a la menos m al cuadrado, a la, perdón, e a la, ay, a mí me faltó la i, chicos. Muchas gracias. Gracias, Esteban. Me acabo de dar cuenta, me faltó la i. Bueno, no sé qué le pasó a esta tablet, pero ahorita coloco la i. Eso es un buen punto, no me ha faltado la i. Estaba como despistado. A ver, ¿dónde está? E a la i, ¿cierto? A la i, a la i. Gracias, Esteban. No sé si es que ustedes no vieron la I o les dio como pena decirme que me faltó la I. Y acá me haber dado cuenta. ¿Cómo es que yo escribo esto así? Uy, uy, qué vergüenza. Bueno, gracias. Muchas gracias por la corrección, Esteban. Profe, pero entonces eso de la invarianza rotacional, digamos uno, ¿cómo probaría que una de esas constantes es cero? ¿Cuáles constantes? Pues es decir, uno tiene que lambda de phi es, digamos, de forma general igual a C1 Euler a la IM phi más C2 Euler a la menos IM phi. Entonces me imagino que si existe invarianza rotacional, yo qué sé, pues me imagino yo como que uno podría aplicarle un Ah, ya lo operador a la entiendo. función de onda de tal manera que siga siendo la misma después de Bien. una rotación. Entonces usted, por ejemplo, puede decir esto. I m phi más lambda 2 por E a la menos I m phi, ¿cierto? ¿Qué es esto? Esto es igual a E. Usted lo puede expresar como una constante, simplemente lambda por E a la I que multiplica a m por phi, ¿cierto? Más una fase teta. ¿Estamos de acuerdo, Esteban, o no? Sí, ¿Eso qué significa? Eso significa, lo único que significa eso es que usted está partiendo de un punto diferente en la simetría circular que usted tiene ahí. Entonces, digamos que usted no comienza desde acá, sino que usted comienza desde acá y esto es teta, ¿cierto? Bueno, eso es una mala asignación, pero nosotros estamos utilizando acá teta para otra cosa. Entonces, coloque otra letra ahí, coloque, por ejemplo, beta, ¿cierto? Entonces, está comenzando acá a partir de beta. Debido a la invarianza rotacional, ¿cierto? No importa alrededor de cuánto rote usted esto. Usted lo puede rotar 30 grados, 50, 90 grados, no importa, y comenzar a contar desde ahí, ¿cierto? Entonces, simplemente a partir del punto sobre el cual usted está comenzando, mejor dicho, el punto de origen en la esfera circular, ¿cierto? Y su punto de origen usted lo puede rotar 30 grados, 50 grados, es invariante ante esa rotación, ¿cierto? Por eso, este beta de acá jamás va a aparecer un observable. No importa el beta que usted escoja, porque su observación es independiente de la selección de origen. ¿Sí me explico, Esteban? sí, ya entendí, profe. Entonces, esto sigue siendo válido. Lambda igual a 1 y el otro 0, o lambda 2, 0, lo que sea. ¿Cierto? Entonces, es pensando en los observables. Pero bueno, yo creo que eso responde más o menos la pregunta. Listo, Esteban. Listo, profe, muchas gracias. Listo, a ustedes, chicos. Nos vemos el viernes entonces. Que estén bien. Hasta luego, profe, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Chao, profe, todo bien. Listo, todo Nos bien. vemos, Chao. gracias. Gracias, chao.